101.5 Costa Rica Radio presenta. En un movimiento realmente grandioso porque hubo muertos. Las voces del pasado en el presente. Primer momento en que piso tierras de América Central. Esto es El Hilo de la Historia. Aquí, en el estadio de Génova, Huancayazo, Costa Rica. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de El Hilo de la Historia. Yo soy Sadie Salas y como siempre es un gusto acompañarles en este paseo por la historia. Hoy además iniciando el último mes del año. Para conversar hoy, esta noche, nos acompaña Antonio Jara, quien es investigador del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, docente de la Escuela de Historia, además documentalista, cineasta y con otros múltiples talentos. Ya nos ha acompañado antes en este espacio. Bienvenido, Antonio, gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Antonio, la idea es que conversemos hoy sobre un tema que es tanto histórico como presente y que tiene que ver precisamente con la corrupción, a partir de un estudio que estás realizando y que pues se centra en el periodo entre 1970 y 1978. Es un pasado bastante reciente que marca mucho nuestra historia, pero la primera pregunta, tal vez para abrir la conversación, es si eran las instituciones costarricenses más corruptas o menos corruptas en esta década de los años 70. Sí, bueno, esa es una pregunta muy interesante, difícil de responder, y yo creo que está en el corazón de lo que estoy tratando de averiguar. A ver, siempre que se habla de corrupción, pues, o cuando vemos las noticias sobre la corrupción política en la actualidad, creo que hay por detrás una idea, ¿verdad? A veces incluso podríamos llamar una idealización de que la corrupción es algo que digamos que es un problema del tiempo presente o que se ha ido agravando conforme pasa el tiempo. Y en ese sentido que si vamos más para atrás vamos a encontrar un momento, ¿verdad?, donde las instituciones funcionaban de una manera pues más honesta, más pulcra, ¿verdad? E incluso esto se proyecta sobre algunos personajes políticos, entonces pensamos, si fulano de tal estuviera vivo hoy en día, no toleraría estas cosas, pero entonces hay un cierto... Como si fuera un asunto de valores y principios morales. Exacto, nada más. Digamos, ese es un poco el punto. Y realmente cuando vemos hacia atrás, lo que nos damos cuenta es que no solo siempre podemos encontrar casos que podríamos calificar de corrupción, sino que es más bien el mismo concepto de corrupción política el que va variando con el tiempo. Es decir, definir qué es lo que estamos llamando corrupción, cómo lo podríamos medir para saber si había más o menos en cierto momento, siempre parte de seleccionar, bueno, qué es lo que vamos a entender como corrupción. Y esto no es algo que sea solo antojadizo, ¿verdad?, de nosotros, sino que tiene que ver con cómo se van transformando los estados y las sociedades, y sobre todo esa frontera un poco porosa, cambiante entre el espacio de lo público y de lo privado. Háblame un poquito del periodo que escogiste para hacer este estudio. Sí, me interesa la década del 70, por lo que estabas mencionando ahora, el impacto que tiene sobre la constitución del panorama político, no solo del final del siglo XX, sino incluso todavía hasta la actualidad. Es por varios motivos, algunos, digamos, unos más puntuales. Me encontré una serie de referencias, sobre todo en los contextos electorales, sobre todo alrededor de la elección de 1978, que hacían una serie de referencias al tema precisamente de la pérdida de valores, de la corrupción moral y política de los políticos, del Estado, de las instituciones mismas, un discurso bastante apocalíptico, podríamos decir, incluso que comparaba, no indirectamente, comparaba directamente la situación en el 78 con la situación en el 48. ¿Verdad? Es decir, que casi que estábamos a las puertas de un conflicto social. Y esto tenía que ver con una percepción del comportamiento de los políticos en los últimos dos gobiernos. En ese sentido, yo creo que es interesante, me pareció interesante esa comparación, ya que en los 70 es la primera vez, ¿verdad?, el segundo gobierno de Me parece interesante la década del 70 porque justo es el tercer gobierno de José Figueres, seguido por el gobierno de Daniel Oduber, y es la primera vez que tenemos dos gobiernos continuos de liberación nacional.
en el país. Y este tema de 8 años de gobierno consecutivo de un mismo partido es parte de este discurso sobre qué es lo que ha creado la corrupción. El otro tema que me parece interesante justamente tiene que ver con qué había pasado con el sistema de partidos para que esto fuera posible. Pues yo estoy planteando que en este contexto se consolidan las prácticas del bipartidismo, es decir, hay una serie de acuerdos digamos de gobierno entre el principal grupo de oposición y el Partido de Liberación Nacional, que tiene que ver con el financiamiento de las campañas políticas, que tiene que ver con la distribución de la conformación de las juntas directivas de las instituciones públicas, y todos estos elementos empiezan a jugar un rol en cómo se discute sobre la corrupción política a lo largo del periodo y sobre todo en las contiendas electorales. Entonces, para tratar de aterrizar esta idea, es un contexto que yo creo que es interesante en la consolidación del bipartidismo y también en el ejercicio del poder por parte de un mismo partido en 2 periodos consecutivos. Y por último, eso me lleva a mí a investigar tal vez no exactamente la corrupción, y podríamos hablar un poquitito de qué estoy entendiendo por corrupción. Yo creo que sería interesante, sino los escándalos de corrupción y cómo los escándalos son utilizados precisamente o son retomados por los actores políticos en las contiendas electorales. Además también señalas el tiempo del Estado empresario, que también le da mucha particularidad a ese periodo. Uh-huh. Precisamente, Antonio, es lo que te iba a preguntar, que hablemos un poquito del concepto. Uh-huh. ¿De qué estás hablando cuando estás hablando de corrupción y qué fue lo que fuiste a observar en ese periodo? Ok, está bien, bueno, digamos, puedo partir de 2 ideas. Una tiene que ver con, bueno, si podemos caracterizar la corrupción como una serie de actos concretos. Y realmente, cuando vemos históricamente los casos que hoy consideraríamos corrupción, nos damos cuenta que las prácticas que llamamos corruptas van variando de acuerdo a los contextos. No siempre, o podríamos decir que hasta un tiempo relativamente reciente, muchos de los actos que caracterizamos de corrupción ni siquiera estaban tipificados, digamos, como actos ilegales. Entonces, cuando hablamos de corrupción en el espacio, o escándalos de corrupción en el espacio político, no nos estamos refiriendo necesariamente a crímenes. Y eso plantea una serie de preguntas sobre si podemos definir más precisamente qué consideramos corrupto. Hay algunas definiciones que enfatizan el tema del patrimonialismo, es decir, esos actos que terminan apropiándose para intereses privados los bienes públicos, pero eso es una definición súper amplia, y definir en qué contextos es que se está dando esta apropiación tiene también sus complicaciones. Y digamos, otra manera de entenderlo tiene que ver con la transgresión, ¿verdad?, de ciertas normas de cómo se debe comportar los políticos supuestamente ante la sociedad. Por eso es que a mí me interesaba rescatar el término de escándalos de corrupción, es decir, la manera en que se percibe y se actúa sobre percepciones de corrupción en el escenario político, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está considerando impropio y cómo los actores pues se posicionan frente a ese acto impropio? Y tenemos desde actores que acusan y descalifican por la corrupción hasta otros que más bien plantean que hay una persecución frente a actos valientes que ellos están tratando de hacer en cuanto al Estado. Esto para plantear que sobre la corrupción lo que tenemos entonces es más bien un drama que se juega, una oposición de actores, ¿verdad?, que están discutiendo sobre si un acto es legítimo o no. Y tal vez con esto puedo caer sobre esto que me preguntabas del Estado empresario. En los 70 este debate se profundiza, o yo planteo que se profundiza, y si pensamos que la corrupción tiene que ver con esa frontera porosa entre la esfera de lo privado y del interés público, precisamente por el modelo de Estado empresario. Era una lógica de desarrollo que por supuesto tiene sus raíces en las décadas anteriores, pero que aquí se profundiza como en una serie de políticas económicas que pretendían crear empresas en sectores que eran considerados estratégicos por los políticos, ¿verdad? Se consideraba que la única manera de echar a andar estos sectores productivos era a través de empresas de capital mixto, es decir, empresas que tenían financiamiento estatal y participación de actores privados, con la idea de que esto iba a permitir crear las condiciones para que surgieran estas actividades y eventualmente se iban a ir privatizando.
Sin embargo, bueno, esto es lo que, tal vez el caso más famoso es, por supuesto, la formación de la Corporación para el Desarrollo, que era una sociedad anónima, público-privada, y una serie de empresas que surgen ahí. Pero es una lógica de Estado, ¿verdad?, que podemos encontrar en la manera, por ejemplo, en que se nacionalizan el refinamiento de petróleo, y que podemos encontrar también la manera en que se dan concesiones para construcción de infraestructura, y son todos estos casos los que van a aparecer de pronto en los escándalos de corrupción. Y además me imagino que esta situación pues plantea como otros escenarios para tomar decisiones con fronteras difusas, ¿verdad?, entre lo público y lo privado, entre la forma de actuar en la empresa privada y la forma de actuar con los recursos públicos, y pues sí, obviamente que se abren muchos escenarios para que se dieran esto que ahora podríamos ver como casos de corrupción. ¿Cuáles fueron los principales, o cómo podríamos señalar cuáles fueron esos principales escándalos de corrupción en el periodo? Hay varios escándalos y que se van articulando además entre ellos, hasta el punto donde yo creo que se genera una lógica donde todas las distintas iniciativas en términos de política económica del Estado son sospechosas de estar ocultando negocios e intereses privados en el trasfondo. Yo profundizo concretamente sobre los planes para atracción de capitales que establece el gobierno, creando pues de nuevo corporaciones de desarrollo, distritos financieros, un famoso caso llamado el caso Saopim, que tiene que ver con el financiamiento para la construcción de la carretera de Limón. El caso de la compra de Recope, de alguna manera, aunque no precisamente el acto de cómo se termina de nacionalizar Recope, que surge como una empresa de capital mixto público-privada y que eventualmente va a ser nacionalizada, sino sobre todo cómo Recope va a ampliar sus operaciones al control de la distribución e incluso la venta al por menor de los derivados del petróleo. Y todos estos elementos se vinculan todos con discusiones sobre el financiamiento de los partidos políticos. ¿Quién está dando dinero a los políticos y con qué intenciones? ¿Y qué impacto tenían estos casos? Ahí ¿pudiste recoger o estudiar también cómo los se vivían desde la sociedad? Sí, es muy interesante porque vemos la mezcla de discursos sobre la corrupción y algunos que enfatizan el tema de la pérdida de valores, como decíamos, esta idea de la corrupción como algo más moral, y otros que sí se centran en el impacto económico que están teniendo sobre el país. Son escándalos que enfatizan digamos que movilizan a la sociedad civil, y surgen algunos grupos aquí mismo en la Universidad de Costa Rica y en otros espacios que empiezan a crear comités pro decencia nacional, ¿verdad? Este tipo de actividades para presionar en los medios de comunicación por mayor transparencia, y por supuesto también movilizan a los grupos de oposición, sobre todo algunos partidos que empiezan a utilizar esto en el lenguaje electoral. Juega un rol en la conformación de las coaliciones electorales que eventualmente van a triunfar en el 78, expulsando el poder a Liberación Nacional y por primera vez con mayoría en el Congreso. Desde que existe Liberación Nacional, pues había mantenido mayoría en el Congreso a pesar de no estar en el poder en algunas ocasiones, y también va a afectar el mismo Partido de Liberación Nacional. Vamos a ver que hay una fractura interna entre las personas que están vinculadas a estos casos y algunos líderes incluso históricos del partido que van a tratar de distanciarse de esto que está sucediendo, principalmente a raíz de la figura de Robert Vesco. Que ya yo quisiera que hablemos sobre Robert Vesco en la segunda parte del programa, entonces no adelantar por ahí, pero estaba pensando que todavía, ya hace muy poco tuvimos otro de estos casos, cada vez que se señala a un funcionario público o a una persona que está en la política de un caso que podría ser de corrupción, hay una primera reacción de decir, esto es una campaña de difamación, yo soy la víctima, me están acusando. ¿Cómo reaccionaban en este tiempo entonces también quienes eran señalados en estos debates sobre la corrupción? Pues exactamente como lo estás mencionando, eso es algo muy interesante, y es esa tensión que hablaba entre la indignación por un lado y la idea de transgresión por el otro. Es decir, por ejemplo, el gobierno de Daniel Oduber llega
con un importante apoyo, pero también arrastrando los inicios de estos escándalos de corrupción que se habían dado hacia el final del gobierno de Figueres. Él trata de posicionarse más bien como alguien que va a recuperar la decencia pública, ¿verdad? Pero muy rápido se desatan toda una serie de escándalos. Y él, pues logra, yo creo que en algunos casos incluso bastante exitosamente, más bien plantearse como alguien que está resistiendo, ¿verdad?, a unos embates de la opinión pública, a embates de la oposición, que están tratando de hacer naufragar sus intentos por crear una sociedad pues más solidaria, más justa, más desarrollada económicamente. Y muchas de sus acciones políticas sobre los casos, por ejemplo, del financiamiento de partidos, este caso Saupín y eventualmente el vínculo del Partido de Liberación Nacional con estos financistas extranjeros, él los va a defender más bien como la necesidad que él tiene de defender la institucionalidad frente a estas casi que turbas que están llamando por ejecuciones públicas, por decirlo metafóricamente. Es decir, él sí se plantea como un defensor de la institucionalidad frente a un espíritu inquisidor que él ve en quienes hacen las acusaciones de corrupción. Bueno, estamos llegando al momento en el que necesitamos hacer una pausa. Ya casi volvemos para seguir conversando acá en el hilo de la historia. El hilo se hilvana, se zurce, se enreda, se suelta y continúa, se teje y se hace trama. Vamos a una pausa y ya regresamos con El hilo de la historia. 101.5 Costa Rica Radio. Todos somos hilos en la trama del tiempo. Estamos de regreso en El hilo de la historia. Por mucho tiempo. Estamos de vuelta en el hilo de la historia en este primer episodio del mes de diciembre, conversando con el historiador Antonio Jara sobre uno de sus trabajos más recientes, que se centra en los escándalos de corrupción y los procesos electorales entre 1970 y 1978. En la primera parte, Antonio, mencionaste a un personaje que es clave en esa época, que tal vez algunas de nuestras personas oyentes recuerdan y ubican y otras no. Entonces, quisiera que profundizáramos en esa figura, Robert Vesco. ¿Quién era este personaje y qué rol jugó en esta época? Robert Vesco fue un financista internacional, era un tipo relativamente joven que tiene una carrera en el mundo de las finanzas bastante controversial, y él se logra apropiar por algunas medidas que algunos consideraban poco éticas del manejo de los fondos de una organización financiera que se llamaba IOS, es una financiera mutual, es decir, que conseguía sus fondos de las aportaciones de muchísimos pequeños inversionistas, ¿verdad? Y cuando él empieza a hacer movidas para, digamos, con este dinero, sobre todo tratar de sacarlo del control de las organizaciones financieras de Estados Unidos, cae, por decir así, en el lado malo de la institucionalidad política de Estados Unidos, y le empiezan a hacer una serie de juicios, persecuciones allá. A Costa Rica, o la relación de Vesco con Costa Rica, viene por la actuación de Gonzalo Facio y José Figueres, quienes a finales del 73 empiezan a buscar, esto se revela después, es algo como que ellos empiezan a hacer por su cuenta y eventualmente plantean un proyecto, la manera de atraer inversionistas al país, grandes capitales, y obligarlos a, digamos, darles ciertos beneficios con el compromiso de que ellos van a invertir en estas iniciativas de desarrollo mixto social que el partido está proponiendo. Y en realidad hay varios, hay unos famosos fondos que provienen de Bahamas, muy controversiales, que se asocian con estas iniciativas de Figueres y Facio. Eventualmente la llegada de un inversionista que se llama Clovis McAlpin va a ser el primero en venir al país y crear cierto revuelo en la prensa, pero ninguno atrapó la atención de los medios como Robert Vesco, tal vez por el nivel de intimidad, ¿verdad?, que desarrolló con algunos políticos, su personalidad mediática, y por la percepción que se tenía, pues, de que él tenía acceso privilegiado a
todos los espacios de poder hasta el punto donde se modificó las leyes de pensionado, las leyes de extradición, etcétera, para protegerlo, blindar su presencia en el país contra las actuaciones de las cortes en Estados Unidos que requerían su presencia en ese país. Cuando me ubico en esa época siempre me imagino lo que sería hacer todo esto en una película y cómo podría ser ese personaje que se parece tanto a otros personajes que ya hemos visto retratados y que en ese momento pues jugó este papel. Mencionabas que parte de la particularidad de la época es que eran gobiernos de liberación nacional, pero solo los políticos de liberación nacional se vieron inmersos en estos casos de corrupción. Ahí viene lo interesante. Realmente hay una, yo creo, instrumentalización política de los casos de corrupción, pero si vemos el panorama completo es un problema más complejo. Es decir, por un lado, los escándalos de corrupción principales, por ejemplo el caso Saopim, tiene que ver con cómo un contrato ley que se había dado a una compañía sirvió de mampara para que se pasaran fondos de los créditos que la banca del Sistema Bancario Nacional daba a esta compañía a la campaña política del PLN. Y de nuevo, haciendo paralelismos con casos más recientes que conocemos, pues nos damos cuenta que los directivos de la compañía, el directivo de Recope, que eventualmente sirvió para desviar el fondo, los directivos de los bancos que aprueban los créditos, todos participaban de la campaña política de este partido, ¿verdad? Entonces había, de decir, una contradicción de intereses. Sin embargo, si vamos un poco más allá y analizamos todo el periodo y, por ejemplo, los vínculos eventualmente de Vesco, que son los que van a llevar estas acusaciones del uso de fondos públicos, estas acusaciones de la recepción de contribuciones indebidas en las campañas políticas, nos vamos a dar cuenta que son personajes de todos los partidos, o prácticamente todos los partidos, los que están involucrados. El caso de Robert Vesco incluso sirvió para crear divisiones dentro de los partidos de oposición, ¿verdad? Porque hubo varios partidos que estuvieron muy deseosos de también recibir contribuciones de parte de estos grandes capitales. Había incluso una broma que se repetía en la época, ¿verdad?, donde decían que Robert Vesco había venido a Costa Rica y se había vuelto millonario, porque antes de venir a Costa Rica era multimillonario. Un poco haciendo referencia a la cantidad de dinero que, pues, a cambio de favores y protección política había distribuido a todos los actores del país. Y concretamente, el caso que es bastante complicado y muy interesante, el caso de la participación de Vesco o sus vínculos con políticos, tiene que ver directamente con el caso de Recope también, estalla cuando en una entrevista muy cándida que da José Figueres a una revista norteamericana que se llama The New Republic, se deja decir un montón de cosas. Esa entrevista da para bastantes escándalos solamente, pero principalmente donde él acepta que definitivamente la campaña de Oduber en el 74 había tenido dinero de Vesco y demás, y esto causa un gran revuelo. Hay llamados para que se deponga el gobierno, es decir, es utilizado por la oposición para criticar completamente el gobierno. Pero a mí me parece también interesante, no porque esté justificando, pero retomar un poco el argumento mismo de Figueres y otros actores, ¿verdad?, en el sentido de que eso que le acusan a él hacer, ¿verdad?, es decir, al partido hacer, ¿verdad?, es decir, recibir contribuciones de distintos personajes, era algo que era una práctica común. Y Figueres dice, bueno, están aquí realmente causando un escándalo por algo que ustedes mismos están haciendo. Y no había un marco legal que dijera que eso era delito. Pues si era una contribución directa de pues de algún actor extranjero, sí. Sin embargo, si vemos cómo funcionaban estas corporaciones que se establecen en el país y cómo se maneja el flujo de capitales, pues obviamente no era un delito. Entonces, y aquí viene un poco el asunto. O sea, Figueres lo que dice es que los grupos económicos de este país siempre han financiado las campañas por sus intereses particulares, y de repente aquí pues es muy fácil construir, pues, por decir así, el demonio Vesco, que es el que está corrompiendo a los políticos del país. Entonces hay una proyección sobre un agente externo de una práctica que era común acá. Y sí, entonces hay evidencias muy claras. Además, si vemos los cables de la Embajada de Estados Unidos, que son maravillosos en ese sentido, porque les interesaba rastrear los movimientos de Vesco, registran también todas las conexiones, entrevistas y demás que los agentes de Vesco tuvieron con personajes de todo el espectro político, básicamente. Y bueno, Antonio, como el tiempo es implacable,
Para ir cerrando y trayendo este tema al presente, que como hemos visto a lo largo de toda la conversación, cientos de referencias las tenemos ahí, ¿qué nos dirías vos que nos puede enseñar estudiar la corrupción en el pasado? Bueno, concretamente en este caso, como te digo, yo creo que entender cómo los marcos legales, pero también la percepción pública de cuáles deben ser los comportamientos de los políticos van variando, nos pues da pistas para entender cuáles son las continuidades, cuáles son los controles políticos que han surgido, cuáles son las prácticas que se siguen dando. Yo creo sobre todo que los escándalos de corrupción de los 70 también me dan pistas a mí para entender cómo fue cambiando un discurso sobre lo público, sobre el Estado y concretamente sobre el Estado empresario en este contexto. Si vemos las acusaciones de corrupción parten de algunos hechos, como mencionaba, el financiamiento de campañas y demás, y empiezan a permear, ¿verdad?, una visión de todo lo público. O sea, hay unas citas que son maravillosas en el sentido de que directamente dicen, bueno, a la sombra de esta maraña de instituciones y empresas y contratos que se están dando, lo único que hay es negocios, intereses privados. De alguna manera se asocia la política económica del Estado, se asocia el modelo de desarrollo de Estado empresario, las empresas público-privadas, todo con el tema de la corrupción. Y yo creo que sienta las bases, o por lo menos contribuye en crear un marco del debate público sobre las políticas económicas que asocia la gerencia pública o la gerencia estatal de estos iniciativas de desarrollo con la corrupción y la ineficiencia, y un poco el tema o la necesidad de eliminar, de limitar, de hacer más eficiente el sector público, de reducir el sector público. Y no es una mera coincidencia que sea en este contexto, pues que en un proceso también bastante interesante, pues algunos grupos que venían propugnando esta idea, estoy hablando por ejemplo de la Asociación Nacional de Fomento Económico, logren incidir fuertemente en el discurso, o por lo menos en el equipo económico que va a llegar al poder en el gobierno de Carazo, que tenía pues esa propuesta de reducir este aparato excesivo de empresas públicas que se prestaban para todo este tipo de artimañas. Entonces, hay un impacto. Los escándalos de corrupción no solo son incidentes aislados que suceden en el tiempo, sino que hay un impacto sobre la percepción de lo público, la percepción de la política económica, y por supuesto tiene un impacto en la elección de los gobiernos, de los gobernantes. Y bueno, y ese tema deja abierto para que más adelante vengan otras personas o sigas vos también estudiando las décadas que siguen hasta que el hilo de la historia nos conecte con el presente. Muchísimas gracias, Antonio, por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias. Más adelante les invitamos también a que sigan ustedes el Facebook del Centro de Investigaciones Históricas para que les podamos contar cuando esté listo este artículo y puedan también leerlo y profundizar en el tema. Les recordamos que pueden escuchar este episodio y todos los anteriores del hilo de la historia en Spotify o buscarlos también en el Facebook del Centro de Investigaciones Históricas. Muy buenas noches, nos escuchamos la próxima semana. El hilo de la historia es una producción del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y 101.5 Costa Rica Radio. El tema musical que nos acompaña es de Wilson Arroyo. Te esperamos el próximo jueves a las 7:30 de la noche y te invitamos a seguirnos por redes sociales.